Veamos cómo ocurre la catálisis química. ¿Okay? Comencemos con la segunda figura aquí presente. Tenemos unos reactivos, AB más CD me va a producir AC más BD. ¿Okay? Esta figura muestra los cambios de energía para una reacción exergónica hipotética que intercambia porciones de las moléculas de reactivos. AB más CD igual a AC más BD. La energización o activación de los reactivos es representada por la porción upstreaming del gráfico, o sea, esto que ven acá. ¿Qué significa? Que los reactivos A y B y CD deben absorber suficiente energía del entorno como para alcanzar el estado de transición inestable en el que pueden romperse los enlaces. Los reactivos se encuentran en una condición inestable conocida como estado de transición. Ellos están activados y en esta situación es posible la ruptura y la formación de nuevos enlaces. La fase de formación de enlaces de las reacciones correspondientes de la parte downstreaming de esta curva, que muestra la pérdida de energía libre por parte de las moléculas. Y ahí podemos ver que los enlaces se rompen, se forman otros nuevos y se libera energía al ambiente. Las moléculas son hipotéticas, con A, B, C y D, representando porciones de las moléculas. Desde el punto de vista termodinámico, esta es una reacción exergónica con un cambio en G, o sea, la energía libre. Desde el punto de vista termodinámico, ese cambio en G es negativo y la reacción ocurre espontáneamente. Sin embargo, la energía de activación genera una barrera que determina la velocidad de la reacción. Ahora bien, si miramos de qué manera las enzimas pueden disminuir la barrera de la energía de activación, o EA, como ya las vimos. Las proteínas, el ADN y otras moléculas complejas de las células son ricas en energía libre y tienen el potencial de descomponerse espontáneamente. Es decir, las leyes de la termodinámica favorecen su degradación. Estas moléculas persisten solamente porque a las temperaturas típicas para las células, pocas moléculas pueden superar la barrera de la energía de activación. Sin embargo, las barreras para algunas reacciones deben ser superadas ocasionalmente para que las células lleven a cabo los procesos necesarios para la vida. Una enzima cataliza una reacción disminuyendo la barrera de energía de activación, como se muestra en esta primera figura. Lo que permite que las moléculas de reactivo absorban suficiente energía para alcanzar el estado de transición aún a temperaturas moderadas. Así que una enzima no puede cambiar el cambio en G de una reacción. No puede transformar una reacción endergónica en exergónica. Las enzimas solo pueden acelerar las reacciones que de cualquier modo ocurrirían finalmente, pero esta función posibilita que la célula tenga un metabolismo dinámico para de esta forma dirigir el tráfico químico de la célula de forma ligera a través de ella. Debido a que las enzimas son muy selectivas en las reacciones que catalizan, determinan qué procesos químicos ocurrirán en la célula en cualquier momento en particular. Así que aquí podemos ver la línea negra corresponde al curso de reacción sin enzima. La línea roja corresponde al curso de reacción con enzima. Si miramos la energía almacenada sin la enzima,
es mayor y la energía almacenada con la enzima es menor. El cambio en G no se afecta por la enzima y aquí podemos ver la energía total liberada durante la reacción va a ser la misma. Esto demuestra la importancia, ¿verdad? La importancia de estos catalizadores. Sin afectar el cambio de energía libre o el cambio en G de una reacción, una enzima acelera la reacción al reducir su energía de activación. El efecto de saturación de enzima por el sustrato condujo a los primeros investigadores de la cinética enzimática a formular la hipótesis hoy corroborada de que la enzima y el sustrato se combinan de modo transitorio para formar un complejo enzima-sustrato, incluso antes de que se conociera la naturaleza proteica de las enzimas, en el que se alcanza en este estado de transición con mayor probabilidad que en la reacción no catalizada. Una vez alcanzado dicho estado, el complejo enzima-sustrato se descompone para dar lugar a los productos y la enzima libre según se refleja en la ecuación siguiente. Enzima más sustrato la enzima, en vez de liberarse, puede combinarse con una nueva molécula de sustrato para formar un nuevo complejo enzima-sustrato, cerrándose así el ciclo catalítico de la enzima. De este modo, una sola molécula de la enzima puede transformar en producto, según se muestra aquí, y en sucesivos ciclos catalíticos, ¿verdad?, a un elevado número de moléculas de sustrato, lo que contribuiría a explicar la gran eficacia catalítica que se exhibe en estas biomoléculas. La hipótesis del complejo enzima-sustrato explica de modo satisfactorio el efecto de saturación de la enzima por el sustrato, observándose en los estudios de cinética enzimática. Cuando la concentración de sustrato es muy superior a la concentración de la enzima en el medio de reacción, todos los centros activos de la molécula de enzima se hayan ocupado en un momento dado por moléculas de sustrato, con lo que los aumentos posteriores de la concentración de este no se traducen en aumento de la velocidad de reacción. Aquí pueden ver los llamados sustratos, la enzima con su sitio activo, donde los sustratos pueden encajar de forma perfecta en ese sitio activo. Los sustratos se convierten en productos, se liberan los productos y la enzima queda libre con su sitio activo para acomodar dos nuevas moléculas de sustrato. Ahora bien, diferentes factores ambientales pueden afectar la actividad enzimática. Como vemos aquí, tenemos lo que es el factor pH y el factor temperatura. Si miramos el factor pH o el efecto pH, la mayoría de las enzimas presentan un pH óptimo para el cual su actividad es máxima, ¿verdad? Por encima o por debajo de ese pH, la actividad disminuye bruscamente. Este efecto se debe a que al ser las enzimas de naturaleza proteica, al igual que otras proteínas, se desnaturalizan y pierden su actividad si el pH varía más allá de un límite estrecho, como lo muestra aquí la figura. De ahí la conocida importancia biológica de los sistemas tapón. En la mayor parte de los casos, el pH óptimo está próximo a la neutralidad, en consonancia con el pH intracelular, pero existen enzimas con pH óptimo muy diversos según sea el pH del medio en el que habitualmente actúan.
Las enzimas proteolíticas del jugo gástrico tienen pH óptimos próximos a 2, ya que este es el pH de dicho jugo, si lo miramos desde el punto de vista del estómago. Y también existen algunas enzimas en las que el pH no afecta en lo absoluto. Pero si miramos arriba lo que es la temperatura y el efecto que tiene esta en la actividad enzimática, al igual que ocurre con la mayoría de las reacciones químicas, la velocidad de reacción catalizada por enzimas se incrementa con la temperatura. O sea que a medida que aumenta la temperatura, se asume y se entiende que la velocidad de reacción también aumenta. La variación de la actividad enzimática con la temperatura es diferente de unas enzimas a otras en función de la barrera de energía de activación de las reacciones catalizadas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras reacciones químicas, en las reacciones catalizadas por enzimas, como se muestra en esta figura A, se produce un brusco descenso de la actividad cuando se alcanza una temperatura crítica, como lo es aquí. Este efecto no es más que un reflejo de la desnaturalización térmica de la enzima cuando se alcanza dicha temperatura. Si representamos gráficamente la variación de la actividad de las enzimas en función de la temperatura, da la impresión de que existe una temperatura óptima análoga al pH estudiado anteriormente en la primera figura. Hay que resaltar que esa aparente temperatura óptima no es más que el resultado de dos procesos contrapuestos: el incremento habitual de la velocidad de reacción con la temperatura y la denaturalización térmica de la enzima. Ciertos productos químicos van a inhibir de forma selectiva la acción de las distintas enzimas específicas. Y hemos aprendido mucho acerca de la función de enzimas estudiando los efectos de estas moléculas. Si el inhibidor se une a la enzima mediante enlaces covalentes, la inhibición a menudo es irreversible. Muchos inhibidores enzimáticos, sin embargo, se unen a la enzima mediante enlaces débiles, en cuyo caso la inhibición es reversible. Algunos inhibidores reversibles se asemejan a la molécula normal de sustrato y compiten por su admisión en el sitio activo. A estos imitadores le llamamos inhibidores competitivos, como este que tenemos aquí. Estos imitadores o llamados inhibidores competitivos reducen la productividad de las enzimas al bloquear los sustratos e impedir la entrada de los sitios activos. Este tipo de inhibición puede superarse al incrementar la concentración del sustrato, de modo que a medida que los sitios activos queden disponibles, haya más moléculas de sustrato que de inhibidor para entrar a los sitios activos. Como mencionamos, el inhibidor competitivo imita el sustrato y compite por el sitio activo. De ahí viene el inhibidor competitivo. Por contrario, tenemos los inhibidores no competitivos. Estos inhibidores no competitivos no compiten directamente con el sustrato para unirse a la enzima en el sitio activo. En su lugar, impiden las reacciones enzimáticas al unirse a otra parte de la enzima. Esta interacción determina que la molécula de enzima cambie su forma y vuelva al sitio activo menos efectivo para catalizar la conversión de sustratos en producto. Así que aquí un inhibidor no competitivo, como este que tienen aquí, se une a la enzima en un sitio distinto al sitio activo
sitio activo se queda libre para el sustrato y altera su conformación de modo que su sitio activo ya no sea funcional. Así que aunque tiene el sitio activo disponible para el sustrato, se hace no funcional. Las toxinas y los venenos con frecuencia son inhibidores enzimáticos irreversibles. Por ejemplo, el sarín, un gas que ataca el sistema nervioso y que provocó la muerte de muchas personas y lesiones a muchas otras, cuando se liberó por terroristas en el metro de Tokio en el 1995. Esta molécula pequeña se une de forma covalente al grupo R del aminoácido serina, que se encuentra en el sitio activo de la acetilcolinesterasa, una enzima importante para el sistema nervioso. Otros ejemplos son los pesticidas DDT, que tanto se habla, y Paraticion, inhibidores de enzimas cruciales en el sistema nervioso. También muchos antibióticos son inhibidores de enzimas específicas de la bacteria. Por ejemplo, la penicilina bloquea el sitio activo de una enzima que muchas bacterias emplean para elaborar sus paredes celulares. Los inhibidores enzimáticos mencionados, que son venenos metabólicos, pueden dar la impresión de que la inhibición enzimática es en general anormal y dañina. Sin embargo, las moléculas naturalmente presentes en las células con frecuencia regulan la actividad de la enzima al actuar con inhibidores. Esta regulación, inhibición selectiva, es esencial para el control del metabolismo celular. Y si miramos por último lo que es la unión normal, o lo que aquí le dicen normal binding, aquí un sustrato puede unirse, el sustrato puede unirse normalmente al sitio activo de una enzima sin problemas de inhibidores competitivos ni de inhibidores no competitivos. En la lámina anterior, cuando vimos la inhibición no competitiva, o sea, el inhibidor no competitivo que se pega a un sitio distinto al sitio activo, altera la conformación y su sitio activo se hace no funcional. A esto le vamos a llamar regulación alostérica, que es el término empleado para describir cualquier caso en el cual la función de una proteína en un sitio se ve afectada por la unión de una molécula reguladora en un sitio distinto. Y esto puede resultar en la inhibición o en la estimulación de la actividad de una enzima. Si todas las vías metabólicas de las células operaran simultáneamente, se produciría un caos químico a nivel metabólico en los organismos vivos. La mayor parte de las enzimas reguladoras alostéricamente se construyen a partir de dos o más cadenas polipeptídicas o subunidades, como lo mostramos en esta imagen aquí. Cada subunidad tiene su propio sitio activo, como lo vemos aquí. ¿Ya? Tenemos la enzima alostérica con 4 subunidades. Sitio activo, tenemos 4 sitios activos. Los lugares de regulación, tenemos 4 lugares de regulación. Y el complejo entero oscila entre dos estados conformacionales, uno catalíticamente activo y el otro inactivo. En el caso más simple de regulación alostérica, una molécula reguladora al activar o inhibir se une a un sitio regulador, conocido como el sitio alostérico. Con frecuencia se localiza donde se unen las subunidades.
La unión de un activador o un sitio regulador estabiliza la estructura y tiene sitios activos funcionales, mientras que la unión de un inhibidor estabiliza la forma inactiva de la enzima. Las subunidades de una enzima alostérica encajan de modo que un cambio de conformación en una subunidad se transmite a todas las otras. A través de una interacción que se une a un sitio regulador, a través de esta interacción de subunidades, una única molécula activadora o inhibidora que se une a un sitio regulador afecta los sitios activos de todas las subunidades. Así que las concentraciones fluctúan de los reguladores o las concentraciones fluctuantes de los reguladores pueden provocar un complejo patrón de respuesta en la afinidad de las enzimas celulares. Vimos que los productos de la hidrólisis de ATP, o sea, ADP y fósforo inorgánico, por ejemplo, desempeñan un papel central en equilibrar el flujo de tráfico entre las vías anabólicas y catabólicas por sus efectos sobre enzimas clave. Por ejemplo, el ATP se une a varias enzimas catabólicas de forma alostérica, lo cual disminuye su afinidad por el sustrato e inhibe su actividad. Sin embargo, el ADP funciona como un activador de la misma enzima, y esto es lógico dado que una función central de catabolismo consiste en regenerar ATP, y si la producción de ATP se ve retrasada por o con respecto a la cantidad de ATP que se usa, se acumula ADP y esto activa enzimas centrales que aceleran el metabolismo, produciendo más ATP. Si el suministro de ATP excede la demanda, entonces el catabolismo se vuelve más lento a medida que se acumulan moléculas de ATP y se unen a estas mismas enzimas inhibiéndolas. El ATP, el ADP y otras moléculas relacionadas también afectan enzimas clave en las vías anabólicas. De esta forma, las enzimas alostéricas controlan la velocidad de las reacciones clave en las vías metabólicas. Así que si tenemos, ya aquí vimos la forma activa, vimos el activador, ese activador alostérico estabiliza la forma activa, encajando perfectamente en el sitio regulador. Tenemos que la forma inactiva, donde vemos que tiene sitios activos no funcionales, 4 de estos. El inhibidor alostérico estabiliza también esa forma inactiva. En la célula, los activadores e inhibidores se disocian cuando se encuentran a bajas concentraciones. Luego la enzima puede volver a oscilar. Si miramos el B, la cooperatividad, ¿verdad? Que no es otra forma que otro tipo de activación alostérica, nótese que la forma inactiva que se muestra a la izquierda oscila con la forma activa cuando ésta no se encuentra estabilizada por el sustrato. El sustrato aquí se pega al sitio activo de la enzima alostérica, no al sitio regulador. Así que la unión de una molécula de sustrato al sitio activo de una subunidad bloquea todas las subunidades en la conformación activa. En general, la regulación alostérica es solo cualquier forma de regulación donde la molécula reguladora, sea un activador o un inhibidor, se une a una enzima en algún lugar diferente al sitio activo. El lugar de unión del regulador se conoce como sitio alostérico. El sitio alostérico. Prácticamente todos los casos de inhibición no competitiva, junto con algunos casos de inhibición competitiva, aquellos en los que el inhibidor se une en otra parte que no es el sitio activo,
son formas de regulación alostérica. Sin embargo, algunas enzimas reguladas alostéricamente tienen un conjunto de propiedades únicas que las distinguen. Y estas enzimas incluyen algunos de nuestros reguladores metabólicos clave. Con frecuencia se van a estar conociendo como enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas usualmente tienen varios sitios activos localizados en diferentes subunidades proteicas. Cuando un inhibidor alostérico se une a una enzima, cambia ligeramente todos los sitios activos en las subunidades proteicas, de manera que funcionan menos eficientemente. También hay activadores alostéricos. Algunos de estos se unen a la enzima en lugar que no son el sitio activo y causan un aumento en la función de este. Además, en un proceso conocido como cooperatividad, como vimos ya anteriormente, el sustrato mismo puede servir como un activador alostérico. Al unirse a un sitio activo, aumenta la actividad de otro sitio activo. Esto se considera regulación alostérica porque el sustrato afecta a los sitios activos que están lejos de su sitio de unión. Y aquí lo presentan, tienen el sustrato se pega al sitio activo y aquí tiene el alostérico inhibidor, donde el alostérico inhibidor se va a pegar al sitio, a otro sitio activo, cambiando, ¿verdad? O inhibiendo el sitio activo del sustrato. Y como resultado podemos tener lo que es la forma activa, la forma alostéricamente inhibida y la forma inactiva. Un ejemplo de esto puede ser la hemoglobina. La hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en la sangre, muestra cooperatividad. De hecho, puede ser hasta un ejemplo clásico o es considerado un ejemplo clásico. Sin embargo, la hemoglobina no es un ejemplo de enzima alostérica. La hemoglobina transporta el oxígeno, pero no cataliza una reacción, por lo que no es una enzima. Sin embargo, esta proteína tiene varios sitios activos y cuando el oxígeno se une a uno de ellos, aumenta la afinidad por el oxígeno. La tendencia a unirse al oxígeno de la hemoglobina en los demás sitios activos. Aquí tenemos lo que se conoce como inhibición por retroalimentación. Retroalimentación. Cuando el ATP inhibe alostéricamente a una enzima en la vía generadora de ATP, el resultado es la inhibición por retroalimentación, un método común de control metabólico. La inhibición por retroalimentación se apaga una vía metabólica por la unión inhibidora de su producto final a una enzima que actúa de forma temprana en la vía. En la figura aquí presente nos muestra un ejemplo de este mecanismo de control que opera en una vía anabólica. Algunas células emplean esta vía de 5 pasos para sintetizar el aminoácido isoleucina a partir de treonina, otro aminoácido. A medida que la isoleucina se acumula, vuelve más lenta su propia síntesis, dado que inhibe alostéricamente la enzima del paso inicial de la vía. La inhibición por retroalimentación, por lo tanto, evita que la célula continúe gastando recursos químicos al sintetizar más isoleucina que la necesaria. ¿Okay? Aquí vemos la isoleucina usada por la célula. La isoleucina se une al sitio alostérico, el sitio activo de la enzima. Uno ya no une treonina, la vía está apagada. Hay un sitio activo disponible. Así que tiene el sustrato inicial treosina. Treosina se une al sitio activo. La enzima 1, treonina deaminasa,
Tiene varios intermediarios, el intermediario A, el intermediario P, el intermediario C, el intermediario T, y tiene un producto final de isoleucina, que fue este con el que se comenzó. Así que esa es la inhibición por retroalimentación en la síntesis de isoleucina. Evita que la célula continúe gastando recursos químicos al sintetizar más isoleucina que la que necesita.